Los que impactan, ¿no? Porque tienen un montón de dígitos, estábamos acostumbrados tal vez a valores menores, pero bueno, hay dos maneras de analizarlo y estamos precisamente aquí con Ignacio Pandulo de CEISAC, porque decimos, son números que son muy grandes, pero que también se habla de una cierta estabilidad, del vaso medio lleno, medio vacío, porque también del otro lado está en el lado de por qué está pasando, hay ventas, no hay ventas. Bueno, para hablar de todo esto estamos precisamente con Ignacio. ¿Qué tal? Buena mañana, Ignacio. Decimos, los números de la canasta familiar y la de jubilación, ¿cuál es? Bueno, buenos días. Exactamente, nosotros estamos dando a conocer los dos estudios. La canasta básica familiar dio un resultado de 1.100.000 pesos, si uno quiere ser exacto es 1.099.822 pesos, mientras que la de jubilados tiene un costo total de 507.000 pesos. En el caso de la familiar, el aumento fue del 3,67 y jubilados estuvo más o menos por ahí, que fue del 3,61%. Si bien estamos hablando de valores bajos que muestran una desaceleración y sin lugar a dudas eso es una buena noticia, bueno, sabemos que todavía la situación es muy complicada, por lo que marcabas vos recién, ¿no? Por la merma en el consumo que implica una recesión. Todos nuestros compañeros que hacen el trabajo de campo nos dicen, bueno, lo primero que escuchamos del comerciante es la queja, bajo porque no vendo. Y por otro lado, el divorcio y la distancia que existe entre el salario del trabajador y la canasta. ¿Hay desaceleración? Sí, pero no alcanza el dinero. ¿De qué manera se lleva a cabo este análisis? ¿Qué fueron los puntos que tomaron? Bueno, nosotros llevamos un análisis integral de acuerdo al grupo que estudiamos, sea la familia o sea el jubilado, evaluando todos los costos que tiene de vida, ya sea en su casa, para pagar el alquiler, los impuestos, los servicios y aquellos bienes que necesita para llevar adelante su vida, los medicamentos, la alimentación y bueno, y todos los demás insumos básicos para poder llevar adelante, y esto es lo que observamos. ¿Qué notaron en los diferentes rubros? ¿Hay en algunos estabilidad, aumento, descenso de precios? Bueno, a ver, aumentos hubo en muchos rubros, pero en menor medida. Por ejemplo, en lo que es mayo tuvimos un aumento de las carnes promedio del 2%, cuando con anterioridad los aumentos eran mucho más grandes. Sí tenemos aumentos que preocupan mucho, por ejemplo en el ámbito de los jubilados, un aumento del 12% en los medicamentos, y después en el ámbito de los servicios tuvimos una suba del 54% en la tarifa del agua, 20% en las expensas para aquellos que viven en edificios de preferencia horizontal y 13% en las escuelas para los que tienen hijos en escuelas privadas. ¿Se tenían más o menos en cuenta que podría llegar a dar este número de acuerdo a lo que está pasando también con la inflación, que está un poco a la baja, pero que a veces uno no lo nota en la góndola? Bueno, a ver, obviamente comenzamos en un diciembre muy duro para todos, con números exorbitantes que nos golpearon fuertemente el bolsillo y cuyas consecuencias todavía hoy las vivimos. A partir de ahí empezó un camino descendente que hoy nos lleva a un 3,67 de la canasta y a una inflación que se piensa que va a estar cercana al 5, porque obviamente la inflación que mide el INDEC es más amplia y consecuentemente tiene otras repercusiones. Estamos desacelerando, estamos bajando, pero todavía falta la otra parte de la película, a ver cómo recuperamos el salario, porque el salario, si uno mira, hace un estudio panorámico, ve de mayo 2023 a mayo 2024, bien digo, el aumento fue del 256%. De un año a otro necesitamos 700.000 pesos más para comprar lo mismo y ninguna paritaria pudo equiparar eso, y menos aún aquellos trabajadores que no están registrados y que quedan por fuera de todo y en muchos casos se han quedado sin trabajo. O sea, la relación de los salarios bajos con el consumo, que viene también o estable o descendente, es digamos el parámetro que ustedes están tomando. Exactamente, nosotros vemos por un lado el número es buena noticia, sí, es buena noticia porque venimos bajando. Ahora, ¿qué pasa en la economía real? ¿Qué pasa cuando uno habla con la gente? Bueno, ahí está la clave, el dinero no alcanza, los salarios han quedado atrasados y el comerciante no vende, con lo cual hay que atender esa situación, porque si no, el número puede estar muy bueno, pero no se traduce en una mejora de vida para todos. ¿Hacía mucho que no se daba un cóctel de estas características? Bueno, nosotros en los últimos años, en los últimos 4 años o con la administración anterior, veíamos una economía inflacionaria, pero con mucho dinero en la calle, con lo cual había consumo. Después se podrá hablar si ese consumo era real o era irreal, era subsidiado, bueno, pero evidentemente la economía tenía una lógica. Con la administración de Milei esa lógica cambió y estamos viendo este ámbito recesivo. Vamos a ver si el gobierno puede revertir esta situación y que la mejora que se ve en los números pueda llegar a todos. ¿Cómo avisaron los próximos meses? Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Sabemos que esto es día a día, que depende de muchísimas cosas, depende de cómo se acomoden las variables macro, que hasta ahora parecen estar acomodadas, cómo repercute en la gente y qué pasa con distintos factores políticos que pueden impactar o no en esto. Hoy sabemos que se vota la ley de bases, el resultado que tenga sabemos que puede repercutir en el valor de los mercados, en el valor del dólar, y todo eso sin lugar a dudas se traduce en la canasta básica que pagamos todos.
Algunos meses más vamos a estar así, ¿no? Con mucha incertidumbre. Bueno, es un gran signo de interrogación, ¿no? A ver qué va a suceder. Todos queremos, y más allá del sector político que está en el gobierno, que nos vaya bien, porque sin lugar a dudas repercute en la sociedad. Bueno, ojalá que así sea y que todas las medidas que se tomen sean buenas para todos y atiendan a los trabajadores, que son los que más castigados, junto a los jubilados. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta allí la palabra de Ignacio Pandulo haciendo un análisis de estos números que arrojaron tanto la canasta básica familiar como la de jubilados, con números, como decíamos, no son exorbitantes. Uno ve, ¿no? 1.100.000 redondeando la canasta familiar, un poco más de 500.000 la canasta de jubilados, donde hay productos que han tenido un trepe en cuanto a los precios, por ejemplo los medicamentos en el caso de los jubilados, y otras situaciones, ¿no? Como productos como la carne, donde se han mantenido estables o ha sido muy poca el remarque que se ha hecho, pero bueno, una situación compleja que vamos a seguir viviendo también los próximos meses, por lo que digo.